Hola, ¿qué tal, gente? Acá les traigo una nueva teoría llamada el dios de la tormenta, de Savitar Surfer. Recuerden, el link del creador estará en la descripción. Espero les guste la teoría. Sin nada más que decir, empecemos. El dios de la tormenta. Nota del autor. Bien, recientemente he acabado este capítulo y espero que lo disfrutéis enormemente. Espero que estéis contando, porque poco a poco se acerca la guerra. También se acerca el retorno de Naruto a Konoha, aunque es más bien para decir esto es lo que os perdisteis. No soy dueño de Naruto o sus personajes. Capítulo 4. Los primeros pasos. Uzumaki. Habían pasado ya unas 2 semanas desde que el mundo se había reunido en cada villa para decidir cómo iban y debían actuar con respecto a la resurrección de Uzu. Todas las naciones tenían al parecer el pensamiento común de golpearlos de la forma más efectiva posible. Algo un poco difícil cuando sabes de las amenazas antes de que actúen, y eso es lo que Uzu pudo ver y valorar. Gracias a la convocatoria de Kurama, ellos tenían en cada uno de los principales lugares de reunión de cada villa un sello que absorbía toda la información y todos los discursos que se realizaban en estos lugares. Pero eso no significaba que no les desagradara que las grandes naciones no los tomaran en serio. Cuando Naruto escuchó el informe, él empezó rápidamente el diseño de un mapa de todos los lugares que tenían protegidos para así de esta forma proceder para ser capaz de defenderlo en las mejores formas posibles. También empezó a diseñar tácticas de guerrilla en territorio enemigo con la capitán de la unidad o escuadrón 3, Karasuba Laburakuenjuru. La unidad 3 era una unidad dedicada totalmente y absolutamente para la guerra de guerrillas, y sus equipos contaban con expertos en los terrenos de rastreo, trampa, genjutsu, fuinjutsu y kenjutsu o cualquier otra arma que sea rápida y eficaz para cuerpo a cuerpo. Esta unidad no realizaba técnicas de ninjutsu salvo aquellas que no emiten una gran cantidad de energía, ya que estas pueden atraer a más gente. También había ciertas cosas a tener en cuenta en esta unidad, y era que la mayoría eran personas que habían terminado la formación de la división viento, ya que sus armas serían más eficaces y brutales. Y Karasuba era su líder, siendo una de las mejores usuarias del elemento viento. La primera cosa que necesitaban hacer era establecer perímetros defensivos para los países, ya que era muy seguro de que aunque les declarasen la guerra, ellos atacaran a las naciones bajo su responsabilidad. Yuki no Kuni iba a ser muy difícil que la atacaran, ya que antes de llegar a ese país, había que pasar por Inokuni y Kaze no Kuni. Sin embargo, eso no quiere decir que no fueran a establecer alguna defensa extra por si las moscas, ya que era mejor esperarse lo mejor y prepararse para lo peor. Otro país era Nami no Kuni, y aunque también había que llegar a ellos por tierra por Inokuni Kiri, y en menor medida como podían realizar un asalto vía marítima, por lo que para evitarlo también podía enviar una fuerza de la 11ª división, ya que, aunque carecía de un capitán por el momento, sí contaban con una fuerza militar más que importante, y además el hombre que los dirigía en estos momentos era muy fuerte. Sin embargo, esos eran los países fáciles de defender, pero había otros que no lo eran tanto, ya que estaban justo en medio del meollo. Un ejemplo sería el país de los vegetales, que estaba expuesto a Iwa y su fuerza ninja, porque estaban al sur de ellos. Por supuesto, técnicamente ellos no podían invadir, ya que Nanokuni no estaría en la guerra si es que había, pero era mejor no jugársela, por lo que tendrían aparte de las unidades de la 13ª división de Uzu, ya que su defensa corría más de la cuenta de Naruto y algunas de sus señoras que de cualquier otra fuerza, pero también enviaría a unos cuantos de los miembros de la 11ª y la 3ª para asegurarse de que jamás se les ocurra atacarlos, o que si lo hacen obliguen a Onoki a tener 2 frentes. La segunda cosa que Naruto hizo fue la de observar a sus 3 naciones enemigas, Kiri, Kumo e Iwa.
Las tres naciones lo querían abajo debido a que tenían un enorme miedo en sus cuerpos ya por a quien representaba y a quien defendía. Kumo tenía intenciones de tratar de mover tropas a Chano Kuni para atosigarlas y meterles el miedo en el cuerpo, así que ellos iban a devolverles el favor al meterles el verdadero miedo en el cuerpo. El plan de Kumo de enviar un grupo de emisarios hasta ellos con las intenciones de realizar pactos para evitar hostilidades y después tratarían de secuestrar algún niño o robar algún jutsu. Si alguien mataba a un dignatario sería él mismo, así cuando se inicie esta supuesta guerra entonces él podría decir que sus razones eran más que infundadas. Pero también esto le obligaba a realizar ya sus planes para facilitar los proyectos de transporte rápido a los diferentes lugares, sino también para que él pudiera, si era el caso, recibir algún beneficio o ayuda durante esta situación, aunque teniendo en cuenta todo lo que tenían en Uzunokuni se podía prácticamente decir que no necesitaban nada y que eran una nación totalmente independiente. Pero él ya sabía que era lo que iban a hacer los ninjas de Kumo, sin embargo carecía del conocimiento acerca de lo que iban a hacer los ninjas de Iwa ya que ellos eran los que estaban más situados lejos por lo que era más improbable que pudieran atacar de forma directa a menos que atacase a Nanokuni. La otra cosa que podían era la de ofrecer a Kumo el apoyo no solo en fuerza numérica sino en minerales y armamento. Además Naruto no era tan idiota como para no creer que el Tsuchikage no iba a contratar a Akatsuki. Pero él sabía que tanto Ann y Roshi no aprobarían esto ya que no querían estar cerca de aquellos que querían cazarlos. Sin embargo el Tsuchikage era un hombre demasiado viejo y estúpido como para importarle lo más mínimo todo lo demás, y lo que implicaría que el Akatsuki también se introdujera en este juego ya que para él los Jinchuriki eran sacrificables. Ahora solo le quedaba Kiri que él no era tan estúpido como para pensar que no iban a tratar de hacer todo en su favor en esa supuesta guerra y también en la previa situación a la guerra. Naruto podía respetar a Mei pero ser toreada por el consejo y por uno de sus propios hombres simplemente porque había que pensar en el futuro no era aceptable. Además cualquier persona lista podía saber que esto era más por el bien que les beneficiaba a ellos que por el del pueblo ya que las nuevas formas que Naruto estaba introduciendo iban a cambiarlo todo. Sin los consejos todos los Kages aumentarían enormemente sus poderes sobre la aldea y a su vez podrían controlar a las diferentes fuerzas que forman parte de una aldea. Para los civiles esto supondría la eliminación de su posibilidad de obtener el poder, mientras que para los ninjas era su opción de controlarse unos a otros ya que los consejos para bien y para mal permitían a los ninjas controlarse entre sí y a su vez controlar al líder del momento ya que si este es dependiente del consejo el órgano entonces tendrá la oportunidad de detenerlo si era necesario. Sin embargo el método de Naruto en su villa implicaba que él tenía el poder absoluto y aunque era una verdad absoluta ya que él era posiblemente el ninja más fuerte eso no les gustaba. El que no tuviera un daimyo era solo un contra más para las demás naciones ya que eso era mucho poder el que él tenía. Kiri en especial temía esto debido a las acciones del Yondaime Mizukage ya que querían evitar gente así como él en el poder abogaban por tener al máximo un control sobre los poderes de un Kage. Lástima que no sabían la que se les avecinaba, ya que sus acciones iban a causar un gran cambio en el mundo y ninguno de esos políticos sabía por dónde les iba a golpear. Sin embargo había dos puntos en general que le preocupaban enormemente: Suna y Konoha. Él en realidad contaba con que ambos países lo dejarían tranquilo pero viendo la situación desde una nueva perspectiva eso era un poco más difícil ahora. Suna por un lado era un lugar demasiado político para su gusto y su forma de ser y trabajo no era una con la que estuviera él mismo de acuerdo porque él se negaba a concejales y daimios que manejen a sus soldados ya que si alguno muriera eso lo cabrearía enormemente. Y luego estaba Konoha que por decirlo de una manera suave estaba jodido pero del todo. Por un lado estaba el factor de que los civiles se consideraban intocables y que trataban de controlar la economía lo cual hace imposible tener una buena vida en el lugar por su codicia. Luego estaba el clan Hyuga que impedía a todos a vivir tranquilamente con sus formas de que ellos son superiores a los demás y que los demás solo sirven para lavarse el culo.
Y finalmente estaban los ancianos que tenían la firme idea de que como eran mucho mayores que los demás estaban en mejor posición y sabían mejor cómo son las cosas, no ayudaba que Danzo tenía aspiraciones de dominación global y que todas y cada una de las cosas que él quería era quedarse con todo aquello que hacía a los demás poderosos, no importándole arrebatárselo por la fuerza si es necesario. En resumidas cuentas, las cosas con la vida oculta de la hoja estaban muy jodidas y era imposible saber qué pasaría si había una guerra, aunque ellos esperarían tranquilamente hasta el final de esta y luego o se aliarían con el vencedor o simplemente atacaría a ambos aprovechando que estaban débiles. Naruto también estaba preocupado porque resultaba que él quería evitar la muerte de niños como los que estaban ahora en la academia. Se preguntó internamente por qué las grandes naciones no eran capaces de ver más allá de sus estúpidas narices, pero parece que iba a tener que adelantar muchos de sus planes de defensa así como algunos de los últimos métodos de defensa. No solo en Uzushiogakure sino también en las grandes ciudades que había en Uzunokuni: metalúrgica, joyería, campus y ocio. Estas tres ciudades eran las que formaban parte del sistema de vida de Uzunokuni. Y cada una se dedicaba exclusivamente a lo que sus nombres indicaban. Cuando Naruto dijo de hacer estas tres ciudades para que así las personas que trabajaban en esos campos tuvieran todo el espacio del mundo y no tuvieran que estar limitados a pequeños espacios como habrían sido en la villa. No muchos podían haberlo visto venir. En Metalúrgica estaban reunidos los mejores herreros que habían ido a vivir a Uzunokuni. También en esa ciudad vivían carpinteros y arquitectos. Fue una ciudad de civiles para civiles y fue la excelente forma de tener un equilibrio entre las diferentes formas de gobierno, ya que resultó que para gobernar tenían tres líderes que representaban cada uno una de las tres especialidades que había en lugar. Había un numeroso grupo de shinobis junto con una academia para los niños de las personas que allí viven para que fueran capaces de aprender el camino shinobi pero que supieran usar el chakra para ayudar en su trabajo en la forja y las otras tareas. Esto por supuesto facilitaba enormemente el trabajo de la gente. Joyería era igualmente una ciudad con las mismas cosas ya que contaban con una fuerza ninja que protegía el pueblo y una academia para formar a las juventudes no solo en el camino del ninja y el chakra sino para ayudarlos en su futuro trabajo en el desarrollo de cristalería, joyería y la minería. Con esto hecho así y de esta forma, joyería también pudo ser una de las mayores fuentes de ingresos de Uzu ya que a través de Aru y Nami sus joyas y cristalería se vendía por todo el mundo y daimios, cajes y ricos de todos los pueblos se habían dedicado a su compra. Sin embargo, el mayor invento y posiblemente lo único que se quedaba en Uzu eran los cristales de chakra. Estos cristales tenían la atención de absorber la energía solar o en algunos casos energía cinética del movimiento de los remolinos o los rayos de las tormentas. Estos cristales alimentaban a las ciudades con energía, permitiendo de esta forma una gran fuente de ahorro al pueblo al no depender de nadie. También servían para otros propósitos. El primero era el mantenimiento de cúpulas barrera que impedían que nadie pudiera pasar tanto por encima de las murallas como ser lanzados por el aire. También protegían las propias murallas por lo que imposibilitaba la entrada a menos que alguien decidiera asaltar al pueblo por las puertas, algo que era francamente un suicidio ya que había en las murallas varias líneas de defensa que consistían en lanzadores kunai y shuriken equipados con sellos explosivos o sellos de onda expansiva. Francamente las ciudades eran inexpugnables pero si eran asediadas solo tendrían un tiempo hasta que se queden sin víveres. Un trabajo en marcha los del campo de sellado. Campus era la ciudad que se dedicaba al trabajo de la tierra, siendo la ciudad que tenía los invernaderos tanto en la superficie como en el subsuelo para producir todo tipo de alimentos. Para conseguir las semillas tuvieron que contar con el apoyo de Aru y Nami ya que ellos fueron los que les consiguieron las semillas. Después, gracias al mejoramiento de los terrenos así como sistemas diferentes de plantación gracias a los sellos, había un aprovechamiento del 100% de todas las semillas. Pero no solo eso sino que los vegetales conseguidos por estos sistemas eran más duraderas y mejores que por cualquier otro método. También con esto tuvieron otro contrato con Aru y Nami para poder hacer circular sus alimentos.
Gracias a las ayudas de Aru obtuvieron diversas semillas de Na, con lo que tuvieron a su alcance más tipos de alimentos, y por tanto consiguieron crear su propio mercado de alimentos vegetales, que eclipsaba al de cualquier otra nación. También Campus disponía de diversas granjas por el alrededor con diferentes animales para la alimentación, y gracias a sus dietas se obtenía carne de primera categoría muy rica en proteínas, y que por tanto era una gran ayuda para la alimentación de las diferentes ciudades. Curiosamente, con menos comida de estas granjas, se alimentaba mejor que CN la comida del exterior. También Campus se dedicaba a la floristería tanto para las flores de adorno como para plantas venenosas para los ninjas. Y finalmente estaban los sastres que aprovechaban desde los tejidos obtenidos del campo hasta las pieles de animales. Y la última ciudad era Ocio. Muchos pensarían que esta era una ciudad simplemente para pasárselo bien, pero estaban en un grave error. Esta era posiblemente no solo una ciudad para el ocio, sino también una ciudad que actuaba como un búnker en caso de ser atacados, en el que se mandaría a los niños de todas las ciudades y de la vida para que estén a salvo y a la vez puedan practicar sus trabajos y habilidades sin estar expuestos al peligro, gracias a que Ocio podía ser posiblemente la única ciudad que nadie quería jamás atacar. No solo porque contara con un campo minado de etiquetas explosivas, no solo por contar con el doble de lanzadores de armas en las murallas, y tampoco por contar con el primer sistema de lanzamiento de cápsulas de chakra explosivo, sino porque la Cuidad y los ciudadanos del lugar estaban bajo la protección del capitán de la unidad Rock, que tenía la capacidad de moldear el terreno como si fuera su hogar de nacimiento. En resumidas cuentas, las 4 ciudades junto con la villa hacían de Uzunokuni el único país que era totalmente independiente, y Naruto había pagado a cada uno de los que permitió esto muy generosamente. Nami ahora era su principal contacto con el mundo para el comercio, llevándose por tanto un tanto por ciento más que generoso por su ayuda, mientras que Aru se llevaba un comercio por la mejora de la tecnología, así como un marido en forma de Uzukage que le había prometido un heredero cuando las cosas se calmaran, algo que la daimyo había aceptado. Ina había recibido un pequeño lote de las semillas de sus vegetales, que si bien no les saldría tan buenos como los suyos propios, sí les permitiría tener una pequeña competición y mejorar sus alimentos. En pocas palabras, todas las alianzas entre sí se encontraban bastante fuertes. Pero fue justo en ese momento que Aku entró en despacho. Y por la cara seria que traía, él estaba en serios problemas. Ya se podía imaginar la bronca que le podía llegar, y eso era por cumplir con su tarea como Uzukage. Pero en vez de parecer que estaba cabreada, ella más bien parecía triste, lo cual es obvio porque ella sabía que Naruto estaba haciendo lo imposible cuando se enteró de las intenciones de Iwa, Kumo y Kiri. Todas las chicas lo habían visto, ya que había pasado de la tristeza a la rabia por estos países que le tenían tantas ganas por el hecho de que ellos parecían ser más fuertes. Ella y las demás se habían dado cuenta de que él estaba creciendo muy tenso, tratando de encontrar estrategias para defender mejor a su pueblo. Aku, sin embargo, estaba triste porque Naruto no solo estaba dándolo todo por ellos, sino también que él pasaba el día mimándolas a cada una. No sexo, pero sí masajes eróticos y demás para relajarlas. Ahora ella pensaba que era su turno de ayudar a su marido. Naruto-kun, estás demasiado tenso. Tienes que relajarte o si no vas a envejecer más deprisa de lo que tardas en parpadear. Lo sé, Aku-chan, pero nada. Y ambos desaparecieron en un destello azul hielo. El Jutsu Furasu era posiblemente la técnica más peligrosa del mundo, y desgraciadamente para mucha gente era una técnica que todo el clan Uzumaki conocía. El Furasu era un jutsu espacio-tiempo que consistía en ir de un punto a otro siendo únicamente precedido por un destello según el chakra del usuario. Esta técnica era más peligrosa y potente que el Iraishin no Jutsu, ya que no requería sellos de mano ni marcas que sirvan para teletransportarse, sino únicamente un alto talento en el uso de chakra sensor y por supuesto el conocimiento de la técnica en cuestión. Esta técnica consistía en ir de un punto A a un punto B, saltando de una dimensión a otra, y volver una vez más, pero en esta ocasión al punto B. La energía que se produce por hacer el salto desencadena un destello, por eso esta técnica se llama destello.
Residencia Uzumaki. Aparecieron en un destello en el cuarto de Naruto, o más concretamente en su cama. Antes de que Naruto pudiera quejarse, ella le dio su gran y poderosa mirada, que le obligaba a tumbarse en la cama, mientras que ella le quitaba la camiseta negra y los pantalones. Una vez que él se hubo tumbado boca abajo en la cama, ella se colocó sobre su culo y empezó a usar sus manos con una... Residencia Uzumaki. Aparecieron en un destello en el cuarto de Naruto, o más concretamente en su cama. Antes de que Naruto pudiera quejarse, ella le dio su gran y poderosa mirada, que le obligaba a tumbarse en la cama, mientras que ella le quitaba la camiseta negra y los pantalones. Una vez que él se hubo tumbado boca abajo en la cama, ella se colocó sobre su culo y empezó a usar sus manos con una pequeña cantidad de chakra hielo para relajarle todo su cuerpo. El efecto fue inmediato, ya que Naruto sintió como si alguien librara de un enorme peso de encima y ella empezó a mover sus manos por toda su espalda. Recorriendo toda su espalda se encontró con una gran cantidad de tensión en su sistema, casi como si él hubiera sido puesto a hacer increíbles cantidades de esfuerzo físico. Ella produjo una aguja de acupuntura de hielo y la colocó suavemente sobre algunos de los principales puntos de la espalda, que parecían ser los que estaban teniendo la mayor cantidad de tensión acumulada, y mientras Aku tenía su trabajo con la espalda de Naruto, el propio Naruto estaba teniendo un momento de gozo y placer por esas suaves manos. Estaba sintiendo cada movimiento de sus frágiles manos por la espalda, mientras que a su vez sentía como el chakra de Aku estaba interactuando con su cuerpo. Él sabía muy bien por qué Aku hacía esto, y era debido sobre todo a que ella se preocupaba mucho por él y no quería verlo demasiado herido, y menos aún si era por su culpa, ya que ella todavía tenía fresco el recuerdo de la muerte de Zabuza. Por eso cuando Aku retiró las agujas de la espalda de Naruto, ella no tuvo tiempo de reaccionar a lo que se le vino encima, ya que rápidamente Naruto la volcó y la hizo tumbarse boca arriba a la vez que él se ponía encima suya, pero sin dejar que todo su peso caiga sobre ella. Entonces Naruto empezó besándola suavemente en los labios, haciéndola gemir por el contacto de sus labios, y por la audacia de su lengua, que en vez de tratar de dominar la suya estaba bailando con la de ella. Las manos de Naruto recorrieron su cuerpo, dejándole con pequeños chispazos que solo servían para avivarla más. Después de besarla tan profundamente, Naruto empezó a besarla por el cuello, haciéndola ronronear de placer, mientras que sus dedos jugaban con su culo, acariciándolo y dándole pequeños pellizcos que la animaban más que disuadirla. Mientras sus labios bajaban por su cuerpo, él usó sus dientes para romper los nudos de su ropa y quitarle la camiseta, dejando a la vista una buena decente talla B de pecho. Usando sus dientes él le quitó el sujetador y se dedicó a una doble tarea. Por un lado, él con su boca se dedicó a su pecho derecho, mientras que con su mano le daba un masaje al otro, ya que ese parecía estar muy solo. Con cada momento que pasaba en el cuarto, se escuchaba más sonidos, y si estabas en el cuarto podías sentir el olor que impregnaba cada vez más el cuarto. Llegó un momento después de horas, que el cuarto se quedó en silencio. Lo último que se escuchó en ese cuarto fue: "Gracias, Naruto-kun". Después de haber terminado, ella se tumbó abrazándose a él con su pierna por encima de él. Mientras que Naruto la sonreía de forma cariñosa y le besaba en la frente. Con eso Aku se durmió, mientras que él se quedó despierto y tumbado con ella, pensando en lo que esto significaba y por qué Aku le había hecho esto. Y pronto empezó a sentirse como un idiota al darse cuenta de que sus niñas sentían toda su angustia, y por tanto se comprometió a devolverles el favor a cada una por haber sido pacientes con él, pese a ser un cabeza dura y no haberse dado cuenta de cómo de necesitadas eran sus himes ahora. Nota de Uzumaki Fanfic. Recuerden que acá no puedo subir el lemon, así que estará en el grupo de Facebook. Les dejaré el link del lemon en la descripción. Sin nada más que decir, continuemos con el fanfic. Uzumaki Fanfic fuera. Salto de tiempo. Uzumaki compuesto. Boom. Crush. Sonidos de impactos y explosiones se podían oír por todo el complejo Uzumaki. La razón era muy simple, resultó que habían pillado a Naruto dormido con Aku y la habitación olía a sexo. Normalmente eso sería algo normal y todas ellas actuarían como si fuera normal. Solo había un pequeño problema.
Ellas también querían. Pero atacar a Aku no era buena ya que la chica era más buena que el pan, así que se decidieron por el objetivo obvio. Naruto. 30 minutos después de la persecución y nos vemos a todos reunidos tranquilamente devorando un desayuno. Era obvio. Los clones de Sombra iban a ser declarados como patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo. Con sus clones de sombra cada uno tenía ya hecho su papeleo correspondiente y además habían tenido tiempo de preparar un rico desayuno, así como linchar a Naruto más fuertemente. También cada una de las chicas se encargaba ahora de sus cosas, debido a que sus posiciones de trabajo ahora iban a tener más trabajo que nunca. Cada una de las chicas tenía una obligación que ellas mismas se autoimpusieron para conseguir el sueño de su amante de crear un lugar donde podrían vivir todos en paz, y se negaban a dejar que solo Naruto cargara con todo el puñetero trabajo. Además, si le quitaban trabajo o más tiempo, tenían ellas para estar con él y más tiempo que podrían disfrutar de su hombre. Anko iba a ayudar a la unidad número 2 ya que estos eran sus protegidos. Su capitán era Genosuke de Koga, y era un ninja que iba a correr con el trabajo en esa división. El motivo era que Genosuke se especializaba en el uso de chakra rayo y viento para mejorar la habilidad de sus armas. Su arma predilecta para el combate era una katana, y para larga distancia él usaba agujas senbon, así que cuando combatía él empleaba el viento en su espada y el rayo en sus proyectiles. También tenía conocimientos decentes de Fuinjutsu, con el cual creó sus propios sellos de almacenaje para poder tener sus senbon utilizables, con simplemente añadir chakra allá donde él tenía un sello de este tipo. Sin embargo, él también era muy bueno en genjutsu, siendo su genjutsu Kami Ikari, ira divina, su genjutsu más letal, ya que en aquellos que posaba la mirada si trataban de atacarlo caían en una hipnosis total que los llevaría a suicidarse. Él jamás podía derrotar a Anko, primero porque Anko sabía los 5 elementos básicos, segundo porque ella empleaba en armas la misma lógica y tercero porque ella sabía luchar incluso sin la vista. Tanto Matatabi y Yujito iban a dar un poco de apoyo a Karasuba ya que ella era la líder de la escuadra 3, la cual era la escuadra de guerrilla. La razón de esto es porque ambas, debido a sus naturalezas felinas, podrían dar apoyo a esta unidad, y hacer que lo tuvieran más fácil a la hora de cazar a sus presas. La otra razón es que al igual que Karasuba, ambas tendían a ser rápidas y mortales, y a menos que fueran cogidas infraganti o que se trate para una emboscada para un número de tropas masiva, ellas preferían luchar con el uso de taijutsu ya que, aunque ambas ya podían usar las 5 naturalezas, ambas tenían un sombrero problema, y es que parecían tener más que nada jutsus de destrucción masiva, con lo que en vez de ayudar más bien destruirían todo el terreno, y por tanto adiós a las guerrillas. También les gustaba esta división debido que al igual que Karasuba ambas tenían un instinto asesino brutal y mortal, llegando a ser capaces de ser máquinas de matar impecables. Sin embargo, utilizado en su día a día, este instinto daba lugar a horas y horas de placer por parte de Naruto, ya que era más un instinto animal de supervivencia primaria que cualquier otra cosa. Y a Naruto le hacía temblar de miedo si sus hijos salían igual. La escuadra 4 caía completamente bajo el control de Aku, ya que ella era la capitana de la unidad médica. Ella había usado los conocimientos de medicina del clan Uzumaki junto con los conocimientos del clan Yuki que recuperaron de Kiri para el desarrollo de medicamentos, ungüentos y píldoras para el combate. Esta división bajo su cuidado también estaba a cargo del desarrollo de antídotos y de venenos con los que ayudar a cualquiera de las divisiones. La propia Aku había utilizado los conocimientos de Yoton para ayudar más y mejor con algunos tratamientos innovadores. Al estar a cargo de esta división, ella se hizo responsable de las vidas de muchas otras divisiones, ya que eran sus médicos los que garantizaban la salud, ya que ella tenía el control absoluto de esta división. También ella daba clases acerca del uso del instrumental médico en combate en caso de necesidad, ya que en una batalla los médicos eran el principal objetivo de las fuerzas enemigas. También ella en este momento estaba haciendo lista de médicos que no solo eran grandes médicos sino combatientes, para ir junto con el grupo avanzado cuando toda la cosa empiece. Ella solo rezaba para que nada malo les pasara y que no se replanteen su trabajo después de lo que vieran en esa misión.
Fu y Chonmei regían de manera compartida la División 6, que era la División Viento. La razón de esto era que ambas mujeres eran maestras del elemento viento, y mientras que Fu era la cara visible ya que con su forma de ser ella era más inspiradora que su compañera, mientras que Chonmei era la cara no visible y que se aseguraba que todos los bajo su mando cumplieran no solo con sus objetivos sino también que tuvieran el control que el viento implicaba, lo que Lela era la que estaba con ellos mientras Fu hacía el papeleo. También Fu y Chonmei les enseñaban a cómo usar el entorno que los rodeaba para mejorar la potencia de sus justus viento. Para poder aprovecharse del terreno y convertirlo en su aliado, o para convertir los jutsus de fuego en su favor o simplemente anularlos. También tenían que enseñar a los miembros del cómo luchar con armas y jutsus de viento, lo cual era muy arduo ya que a la gente le costaba. No eran como ellas, sus hermanas y su novio, ya que ellos tenían inmensas reservas de chakra. Estas personas eran más bien normales y llegaban a chakra reservas Jonin, por lo que no podían dominar el elemento de la noche a la mañana. Sin embargo, gracias a los múltiples objetivos e investigaciones llegaron a reducir el tiempo en que uno tardaba a dominar tanto el elemento primario, con este caso ser el viento, y el secundario. Luego estaba la unidad Rod, que estaba bajo el mando de Jurana X, un sacerdote de la tierra, que predicaba acerca de dejar los odios y emociones negativas a un lado, pero que desgraciadamente no solo no consiguió lo deseado, sino que el templo en el que el hombre se formó junto con todos los monjes que habitaban en él fue destruido y todos los monjes asesinados. Jura fue perseguido hasta que accidentalmente se encontró con Naruto. Naruto, al ver la culpa y otros sentimientos que lo comían por dentro, lo ayudó y le ofreció un hogar en Uzu. Un año después de que Jura llegara a Uzu, el hombre se había quedado maravillado con todos los avances y progresos que había hecho Uzu y cómo había ayudado a sus aliados y encontrado un equilibrio y paz. También supo que en cuanto Iwa se enterara de este lugar trataría de reducirlo a escombros, y él no podía permitir eso, así que el sacerdote tomó la decisión de apoyar a Uzu con sus conocimientos de la tierra y la piedra. Él fue el que creó las inmensas murallas que rodeaban a las ciudades. Luego, debido a su buen carácter y a que él prefería defender en lugar de atacar, Naruto lo colocó en la posición que estaba y dejó que se llevara a Ocio a su división. Su división fue apoyada por Guren, que al ser una practicante del Shoton creyó que era mejor si ella ayudaba a los hombres de Jura a luchar contra desventajas. También ella mejoró día a día con su Shoton hasta su nivel actual, y además empezó en la formación del Doton donde Orochimaru la dejó. Guren no solo era buena con Shoton y Doton sino también con Katon y Futon, y por eso ella era la adecuada para estar en esta división, o al menos ser la que los liderara en ataque, mientras que Jura se encargaría de la defensa. Hasta el día de hoy Jura jamás había tenido ninguna duda, y Guren tenía que ir hoy a decirle lo que pasaba y cómo tendrían que incrementar todo lo que ellos necesitaran. La división Rayo Octava estaba bajo el mando de Ameyuri Ringo. Esta poderosa y fuerte mujer estuvo en un coma inducido por un doctor que la quería mantener con vida con la intención de poder utilizar la enfermedad que ella tenía como un arma de destrucción masiva en forma de arma vírica. Desgraciadamente para este doctor, Naruto lo encontró y con ayuda de Aku pudieron curarla. Después de que ella se recuperó, obtuvo respuestas de cada cosa que había pasado en su ausencia, sino también en que pese a la pérdida de Yagura la gente en Mizu seguía siendo muy tonta. También le dijo cómo el consejo la vendió al médico a cambio de esa arma que él quería crear para sí y usarla contra cada nación. Esto llevó a la ira de Ameyuri porque además ella había perdido las palas Kiba, que eran su arma más mortal, pero en cambio Naruto le sonrió y la ayudó a buscar dichas espadas, con lo que descubrieron que las tenía Raiga, al cual procedieron a buscar y cazar antes de arrebatarle las espadas. También ese día Ameyuri cogió un pupilo que fue Ranmaru, el cual durante esos 7 años había entrenado únicamente bajo la tutela de Ameyuri, creciendo y convirtiéndose posiblemente en el futuro ninja más fuerte de esa división. Esta división era coordinada entre Ameyuri y Mikoto, por lo que las gentes del lugar recibían una formación masiva no solo en Kenjutsu, Raiton y Genjutsu sino también en Katon y Suiton. Mikoto solo podía imaginar la cara de alegría de Ameyuri cuando se enterase de lo de Kid, y ya que ella tenía deudas que saldar. La novena división estaba dirigida por Pakura, la cual era una ex ninja de Suna.
Resultó que ella fue traicionada por tanto el Yondaime Kazekage y el consejo de Suna, ya que debido a su necesidad de alianzas para presionar a Konoha, Suna aceptó una alianza con Kiri en la que a cambio de Pakura y su vida ellos tendrían más tarde esa alianza. Sin embargo, la cosa no acabó así, sino que más bien resultó que Pakura fue recogida moribunda por Iruko, el cual tenía planes con ella. Sin embargo, y por desgracia para Iruko, todos sus planes se fueron a la mierda cuando Kurama lo encontró, ya que el muy imbécil mandó en busca de posibles candidatos y cobayas a Arunokuni. Kurama dirigió la búsqueda del asaltante personalmente y se encontró con Iruko. Este no duró demasiado, ya que ella consiguió introducirlo en un mundo de ilusiones en el cual creyó que todo lo que se propuso lo completó. Sin embargo, cuando despertó él se dio cuenta que estaba atrapado por Kurama. En un intento de vencerla recubrió todo su cuerpo con el cotón, sin embargo eso no fue una buena idea, ya que Kurama se aprovechó de esto y ella usó su entón para calentar todo el metal que recubría su cuerpo. Al final Iruko murió de las quemaduras y Kurama encontró a Pakura. La Suna Jonin tardó en despertar, pero cuando lo hizo y se enteró de que fue Kurama la que la rescató, se lo agradeció enormemente. También para ayudarla ella se quedó en la 9ª división como un miembro bajo la supervisión de Kurama. Y cuando Kurama la vio que era una ninja nivel Kage, ella le pidió que aceptara esa posición, como le iría como al anillo al dedo, y mientras que aceptó dicha posición, ella siguió continuando contando con su ayuda, más que nada porque nadie sabía más de elemento fuego que Kurama. Ahora Kurama le tendría que informar de esta posible guerra, y de cómo iban a necesitar su ayuda, y la de su división para prepararse y darles el infierno a los de Kumo. Y la 10ª división caía bajo el mando de Oboro Iga, la cual era la esposa de Genosuke y una experta en genjutsu y toma de trampa, así como Suiton y Fuinjutsu. Ella fue tomada tanto por Naruto y Tayuya Uzumaki, debido a que los tres tenían cualidades en común, pero debido al puesto de Uzukage solo Tayuya la ayudaba con su división. Cuando Naruto vio un día a Oro, detectó un sello en ella puesto por un tal Tenzen. Al no ver lo beneficioso, él lo retiró solo para descubrir que Oboro no era solo una cara boita. Esto por supuesto fue el golpe que hizo cambiar al clan Iga, ya que uno de sus pilares eran en realidad un traidor, les hizo plantearse su odio hacia los Koga. Pese a la pérdida del sello, Oboro continuó siendo una mujer enamorada y entre ella y Genosuke iba a empezar un nuevo clan con su futuro hijo. Entre Oboro y Tayuya ambas consiguieron crear una unidad firme con los reclutas de las 5 divisiones elementales, que les llegaban después de que estos terminaran el dominio de su primer elemento. Naturalmente ellas los hicieron ser refinados y eficientes, ya que su posición no era la de atacar, sino la de preparar el terreno para el futuro ataque y que hagan temblar a los ninjas enemigos. Fue algo que se quedó bien claro en todas las personas que se iban a esta división, el que ellos nunca serían luchadores de primera línea. También fue algo grandioso porque con el más simple genjutsu podías esconder cientos de trampas de fuinjutsu, y añadiendo si estas eran o explosivas, choque o parálisis. O estas trampas podían llevar sellado una fuerza concentrada de su elemento provocando una explosión elemental. En resumidas cuentas, esta división estaba para la protección más que para el ataque. Y Tayuya no podía evitar querer hablar con su amiga Oboro para comentar cómo de dulce iban a tener su venganza contra Kumo por haber tratado de convertirlos en animales de cría y a su vez robarles su libertad. Las señoras de la casa suspiraron porque sabían que las vacaciones de cada uno y de disfrutar de su marido y aprovecharse de él se acabó, y ahora tendrían que hablar con sus diferentes compañeros o dirigir con más intensidad a sus divisiones. No era un pensamiento divertido y alegre para estas mujeres, que lo habían dado todo por el momento. Bueno, señoras, ha llegado la hora de irse a trabajar. Bueno, qué gran mierda, ya que yo quería solo quedarme con mis Imes. Ellas se rieron de Naruto al verlo hacer Bueno, señoras, ha llegado la hora de irse a trabajar. Bueno, qué gran mierda, ya que yo quería solo quedarme con mis Imes. Ellas se rieron de Naruto al verlo hacer pucheros por no poder salirse con la suya y quedarse en casa. No es que tuviera que hacer demasiado, ya que él ya había enviado un Kage Bunshin cargado y solo necesitaba asegurarse de algunas cosas. La razón de esto es que hoy vendrían a Uzu en uno de los nuevos dirigibles los Daimyo de Aru, China Minokuni.
El motivo era para ver un informe de todo lo que iba a pasar y de sus ideas para ayudar en la defensa de sus respectivas naciones en caso de ser atacadas por alguien de los países que tenían en contra que no eran moco de pavo. Pero afortunadamente él ya lo tenía todo más o menos bien pensado. Con eso cada uno se fue a tomar su trabajo sin saber la de problemas que iban a tener o el futuro que les esperaba cuando llegaran. Torre Utsukage. Sala de reuniones. En la Torre Utsuka estaba ahora Naruto. No fue difícil ni le tomó mucho tiempo gracias a que simplemente realizó un destello para aparecer en el lugar. Cuando Naruto llegó preparó algunas cosas para ayudar con la reunión así como café o té para el que le profiera. Fue justamente en ese momento que varias personas entraron en el lugar. Una era Koyuki Kazahana, Tazuna, el jefe Hirocho y la reina Haruna, que había obtenido la posición después de que Naruto la salvara por un lado de un grupo de ninjas pícaros, y por el otro de los nobles y ministros corruptos. Koyuki Kazahana era una joven hermosa de piel oscura con el pelo azul oscuro y ojos azules claros. Ella le debía a Naruto la vida después de que el equipo 7 la ayudase a derrotar a su tío. Pero además más tarde los ministros y nobles trataron de convertirla en una líder títere y también de tenerla casada con otro joven príncipe que les garantizaría un control completo sobre la nación. Desgraciadamente para ellos Naruto apareció y no solo exterminó ya que no había una mejor expresión para usar, sino que también demostró todas las tramas implicadas en el asunto y sus diversas maquinaciones una vez hubieran controlado a Koyuki. Con todo eso hecho, él además aceptó las condiciones de matrimonio entre ambos y además consiguieron el tratado de beneficio mutuo entre ambas naciones. Nadie se pudo quejar de todo lo que pasó debido a que no muchos sabían lo que pasó y los que lo sabían estaban de acuerdo con la situación ya que así el pueblo era más feliz. Tazuna continuaba siendo el mismo viejo con problemas con el alcohol que tenía cuando él lo conoció, pero al menos ahora lucía feliz. También ayudó a que su nación recibió ayuda de Uzu desde el primer momento y ello ayudó cuando algunos bandidos y yakuzas trataron de controlar la zona. También se mandó un mensaje claro al mundo de Lampa con esto y era que Nami tenía un protector fantasma. O eso es lo que pensaron hasta que Naruto hizo su reaparición. Y finalmente estaba el jefe Hirocho que parecía tan mayor como la última vez que lo había visto. El hombre venía acompañado por Ida Morino ya que era su, por así llamarlo, consejero ninja ya que Hirocho era un yakuza no un ninja. Bien señoras y señores, creo que podemos empezar nuestra reunión. La reunión no era tan difícil ni tampoco tenía ningún problema entre las personas. La reina Haruna se mostró preocupada ya que su nación compartía frontera con Tsuchinokuni y por supuesto eso la preocupaba enormemente. Por supuesto ella se sintió aliviada cuando supo que su nación recibiría el apoyo de la totalidad de los veteranos de la División 8 y así garantizar a Iwa el replantearse realizar un movimiento en su contra. No era por nada pero la División 8 era suficientemente poderosa con Ameyuri y Mikoto como para forzar a Iwa a replantearse el mandar algún equipo, sin contar con que para tener alguna esperanza tendrían que enviar a uno de sus Jinchuriki y Naruto sabía que hacer algo así sería contraproducente ya que ellos querían usar todos sus Jinchurikis para llevárselo a él por delante ya que después de todo él era el Jinchuriki más poderoso dado su Biju. Con esas cosas hechas Haruna se tranquilizó enormemente ya que esto garantizaba la protección de su pueblo. Luego vino la preocupación de tanto Cha como Nami no Kuni que tenían una invasión vía marítima ya que gozaban de puertos y eran sus principales dispensadores en el resto de las naciones elementales por lo que Kiri usaría sus fuerzas navales para tratar de hacerse con el control de los dos puertos. Para tranquilizar a ambos hombres mayores Naruto les garantizó que una parte de los miembros del 13º Escuadrón en Uzu se iría a cada uno de sus respectivos países y reforzarían las defensas de los puertos. Además de que él podría a la División Aqua a perseguir y hostigar a los barcos de Kiri y Kumo para que se lo piensen antes de ir a por sus países. Esto no solo tranquilizó a los dos hombres mayores, sino que también les quitó algunas pequeñas dudas que pudieran tener de esta situación.
Y finalmente era Haru y Koyuki, aunque teniendo en cuenta el lugar como de enormemente estaba de protegido y defendido, y como para llegar habría que atravesar previamente mucho territorio. Junto con finalmente enfrentarse a la fuerza militar allí estacionada era más o menos como decir que si alguien quería irse a un infierno de lucha, entonces allí estarían ellos para entregarles eso que con tanto ahínco pedían. También había que añadir que Haru no Kuni, aparte de ese ejército de defensa, también tenían sus 3 equipados con lanzadores volei modificados, por lo que un ataque sería equivalente a ser acribillado tanto por una horda tras horda de lluvia de proyectiles, así como enfrentarse a ninjas que los esperarían para hundirlos o rematarlos con sus jutsus. Era por esto que Koyuki no temía a esta guerra, y estaba sinceramente menos preocupada por el resultado, ya que desde que Naruto la salvó la segunda vez, ahora se tomaba más en serio su trabajo. Sin embargo, pese a todas las buenas cosas que él les estaba informando, él también les comentó de las posibilidades de las otras 2 naciones. Les dijo como los ancianos de Suna serían oportunistas y tratarían de tener una vez más el control sobre ellos o tratar de sacar tajada de la situación, ya que temían que con Ufu de nuevo en el mundo, ellos sufrirían una pérdida considerable de clientes así como de recursos. Y luego estaba Konoha, que parecía estar esperándoles como un cazador al acecho de su presa, que en el caso de Konoha se traducía en los contratos de Uzu, la tecnología de Uzu, las técnicas de Uzu y los clanes de Uzu, por no hablar de los Jinchuriki. Sin embargo, Naruto parecía muy optimista en cuanto a ambas naciones, atacándolos antes de que la guerra llegase a su última etapa. Naruto-kun, hay varias cosas que debes saber. La primera es que Konoha no ha parado de enviar cartas acerca de querer una reunión contigo. Ellos están interesados en una alianza entre nosotros. Por otro lado, el príncipe Hikaru pide unirse a la alianza con nuestro contrato como el que tenemos los aquí presentes, ya que los ministros y nobles estaban tratando de quitar más poder al lugar. Cuando Naruto escuchó lo de Konoha, sinceramente se sorprendió, ya que él habría esperado que Konoha hiciera todo lo que tuviera a su alcance para tratar primero de recuperarlo, pero bueno, cuando le presentas a alguien suficientes pruebas como para atar en corto a un hombre tonto, viejo y predecible, entonces es lógico que los esperen. También él sabía que era más que probable que él le preparase una trampa en el lugar y que por tanto le echase la culpa a Tsunade. El hombre podía ser listo, pero Naruto pensaba que Danzo debería cambiar un poco sus métodos de conseguir los resultados. Cuartel de la Segunda División. En el cuartel de la Segunda División estaba entrenando la gente de los 3 clanes que eran el tridente de Uzu. Uno era Genosuke de Koga y luego iban sus lugartenientes Sango para los Hattori y Chojiro Chikuma para los Iga. Genosuke estaba defendiéndose con solo Kenjutsu de sus 2 rivales, mientras que estos trataban de derribarlo con shurikens y algunos jutsus que apenas emitían sonido. Sin embargo, Genosuke era demasiado hábil y, teniendo en cuenta que estaba reforzando la espada con chakra viento, era casi todo inútil. Pero poco tiempo después todos pararon cuando escucharon un silbido. Al volverse se encontraron con Amko, que los miraba con una mirada de alegría y locura. Lo cual para los presentes solo significaba que alguien la había cagado muy pero que muy grande, y que todos ellos iban a tener un infierno de paseo con lo que ella les iba a decir. Chicos, traigo una noticia bastante molesta. Es más que probable que Kumo, Iwa y Kiri vuelvan a unirse una vez más en un intento de destruirnos, simplemente porque ellos se sienten como que la tienen demasiado pequeña en comparación con nosotros. Es por ello, señoras y señores, que hay que poner al máximo los entrenamientos y organizar y preparar los diferentes equipos que realizarán las operaciones, ¿entendido? Los 3 ninjas ahí reunidos se quedaron petrificados unos instantes, hasta que empezaron a emanar fuertes cantidades de instinto asesino por la osadía de esas naciones, y por ser tan malos perdedores. Además de que Genosuke y Chojiro eran lo suficiente inteligentes como para saber qué es lo que buscaban, y eso solo los hacía más furiosos. Mientras que para Sango fue algo personal, ya que los bastardos de Iwa quisieron destruir a su clan. Solo por eso ella iba a devolverles en pedazos cada ninja de Iwa que se encuentre por el camino. Y Anko observaba toda la escena tanto con una sonrisa en la cara como con una mente pensante.
La razón era que debido a esta situación los clanes Koga e Iga podrían vérselas con ninjas Kumo a los cuales les tenían ganas por haber tratado de convertirlos en esclavos. Mientras que los Hattori irían a por los de Iwa por simplemente tratar de aniquilarlos. Era feliz porque les daría cierre y era pensativa porque quería evitar conflictos innecesarios. Cuarteles de la tercera división. En los cuarteles de la División 3, podían verse a gente corriendo como si la vida pendiera de ello. Algo muy acertado ya que esta división tenía que ser muy rápida y precisa en sus trabajos. También eran la división de demolición ya que eran capaces de meterse en lugares que solo la segunda podría competir. También eran la división que se dedicaba a cazar a las unidades de exploración enemigas, y aunque no lo parezca habían hecho un gran trabajo hasta la fecha ya que la prueba era lo limpias que eran en estos momentos los diferentes países. Karasuba era muy orgullosa de ello. Karasuba era una ninja que venía de un clan espadachín y con el límite de sangre velocidad. Eran un clan bastante poderoso hasta que Kumo decidió atacarlos para simplemente capturar a las mujeres y convertirlas a la máquina de cría. Curiosamente Karasuba era una adolescente cuando eso pasó. También ella junto con todas las niñas fueron las únicas supervivientes del asalto al que fueron sometidos por Kumo y todo fue porque Yujito y Matatabi pasaban por allí para espiar a Kumo. Las rescataron y volvieron a Uzu inmediatamente. Después de eso Karasuba se convirtió en un poco psicópata ya que vio morir ante sus ojos a su familia y amigos, pero también porque quería proteger a las niñas. Ella misma fue entrenada por Naruto en el dominio del Raitón y Futón, dejándola solo con tener que aprender su linaje. Pero fue con la ayuda de Naruto, Yujito y Matatabi que ella se volvió tan fuerte. Fue en ese momento que las otras dos mujeres aparecieron en la sala. Fue aparecer y llenarse el mundo entero de miedo ya que ellas solo venían cuando querían darle un larguero a Karasuba para que ella tenga algo de formación más alta. Sin embargo ahora las mirabas y te dabas cuenta de que no estaban aquí por un larguero sino por algo muy importante, quizás fuera una cacería o algo por el estilo. Cuando Karasuba las vio salió corriendo hacia ellas y las abordó con un fuerte abrazo. Las otras dos se quedaron impresionadas con lo rápida que se había vuelto y le devolvieron el abrazo. Tenían que admitir que la había extrañado ya que, cuando la recogieron si no hubiera sido por una intervención más tarde, ella se habría quedado como una chica rota por culpa de los acontecimientos provocados por Kumo. Sin embargo ahora tenían un trabajo muy importante y una noticia que debían transmitirle que posiblemente iba a golpear su mundo a distancia por las implicaciones de esto. Kara, tenemos que decirte que ha ocurrido algo muy serio. Le contaron con pelos y señales todo lo que había ocurrido últimamente y cómo Kumo quería tratar de destruirlos para convertir a las mujeres en plantaciones de cría y a los hombres les robarían todo para obtener la información que necesitaban. Le contaron cómo por no ser capaces de aceptar la derrota y de que no tenían buena imagen que Uzu fuera mejor visto. Cuando terminaron de contarle todo a Karasuba, ella estaba soltando bastante instinto asesino o al menos el suficiente para hacer a todos replantearse el vivir en la misma isla que ella. Karasuba podía ser muchas cosas pero jamás perdía la calma y que alguien le haya hecho perderla solo significaba que ese alguien estaba más cerca de la muerte de lo que jamás creyó. Karasuba, vamos a dividir a los veteranos para que así podamos cubrir un área mayor y golpear a los 3 países donde no se lo esperen. Mata-chan se va a encargar de Kiri y cuando haya terminado vendrá a echarme un cable con Iwa. Tú sin embargo tengo un regalo para ti que creo que Mata estará de acuerdo. Kumo es todo tuyo mi querida Kara. Si alguien hubiera estado cerca en ese momento, habría escuchado una risa maníaca salir del cuarto. Ya que Karasuba por fin iba a tener un cierre con sus problemas. Eso normalmente sería bueno ya que todos merecemos un cierre a nuestras historias de dolor y sufrimiento, pero Karasuba era una chica muy especial ya que ella les tenía muchas ganas a Kumo, en especial a el clan Yoitsuki con J, ser el heredero del clan y ser un asesino a sus ojos. Ella quería hundir y destruir a esa condenada nación tan mal que estaba dispuesta a lo que sea para darles su merecido.
Y ahora iba a tener la oportunidad de darle cierre, tendría que pensar bien las cosas y estudiar la información que tenía de Kumo. Cuarteles de la Cuarta División. Aku había tenido una noche maravillosa e imposible de ser estropeada por ninguna fuerza humana. Había cogido el papeleo y había conseguido, gracias a sus Kage Bunshin, enviarlo al infierno al que pertenece. Y ahora estaba aquí sentada tomando un té mientras hojeaba una lista de los médicos de combate que tenía a su disposición. También veía sus perfiles psicológicos y finalmente veía el resto de sus habilidades y cómo les iría en el mundo exterior en esta supuesta guerra. Esto francamente la hacía odiar las grandes naciones. Mandar a gente que está para salvar vidas a realizar tareas relacionadas con la muerte jamás había sido una buena idea desde su punto de vista y sinceramente ella no quería tener nada que ver. Sin embargo, sabía que para ayudar a las unidades de la tercera división al menos un médico de combate deberá estar allí con ellos y obviamente eso implicaría un riesgo ya que a ella eso no le gustaba. Sinceramente ella sabía que normalmente Naruto habría hecho cualquier cosa para evitar esta guerra, pero es que se trataba de Kumo, Kiri e Iwa. Estas tres naciones no iban a descansar hasta que ellos hubieran sido exterminados por completo por una simple razón que ella sabía: miedo. El miedo era posiblemente la emoción que los guiaba más fuerte de todas, ya que estos líderes temían enormemente a Uzu por lo que podía llegar a ser, temían a Uzu porque sus acciones causaron la destrucción de la antigua Uzu, tenían miedo porque habían tomado decisiones egoístas solo por sus egos y orgullos. Y eso a su vez desencadenó la envidia, ya que Iwa sentía esas cosas por el hijo del Yondaime Hokage y por el temor que metía en sus cuerpos el que Naruto un día dijera de acabar lo que su padre empezó. Kumo lo hacía porque envidiaba a aquellos que lo hacían mejor que ellos. Kumo despreciaba la idea de que hubiera alguien mejor que ellos, ya que ellos querían estar en la cima, y no ayudaba que hubieran sido golpeados un número tan grande de veces solo porque tuvieron la mala suerte de enfrentarse a un enemigo mucho mejor y que sabía cómo lucharles. Kiri tenía miedo simple y llanamente de los cambios. El ascenso de Yagura es para ellos un claro caso de que no debía haber cambios, ya que esto significaría el fin de algo. Cuanto más se lo pensaba, Aku más se daba cuenta de que si ella quería tener un futuro con Naruto, debía hacer frente a esta gente y defender lo que era suyo con garras y dientes. Cuarteles de la Sexta División. La Sexta División estaba ahora mismo viendo a Fu explicar detalladamente un plan de posible acción en la Tierra. Cuarteles de la Sexta División. La Sexta División estaba ahora mismo viendo a Fu explicar detalladamente un plan de posible acción en la Tierra del Rayo después de que hubieran recibido la primera oleada. Obviamente todo el mundo aquí estaba viendo cómo Fu desnudaba el terreno y se ponía a explicar el terreno de montaña que formaba el lugar. También explicó que Akaminari no Kuni la mayoría eran usuarios de estilo rayos, pero también los había de fuego y agua, por lo que ellos tendrían que pensar mejor una estrategia para confrontarlos en esos casos. También recomendó que estudiaran el terreno antes de hacer cualquier tipo de movimiento. Una vez que ella acabó el modo conferencia, les dijo que iban a empezar otra fase del entrenamiento que consistía en controlar las corrientes de aire para poder no solo rastrear a un enemigo correctamente, sino para poder usar efectivamente tramas y demás cosas. También ella empezó mostrando cómo iban a ser emparejados, ya que ellos no estarían luchando como la unidad sexta, sino que después de que se realizara un análisis psicológico se los asociaría entre miembros de la novena y séptima, ya que equipos de ninjas de base con esas aptitudes, más uno del grupo Fuinjutsu/Genjutsu, convertiría cada escuadrón en una eficiente unidad de combate con la capacidad de acabar y destruir a sus enemigos, debido a la sincronización y modo de lucha que tendrán entre sí, ya que una combinación de jutsus fuego, tierra y viento resultaría en un ataque muy expansivo y destructivo. Y mientras ella les explicaba y narraba cómo harían esto, Chomei ya había empezado con la creación de un nuevo veneno en polvo y escalas con la intención de aprovechar el viento para esparcirlo por toda una zona y que matara al ser humano que allí habitara. Ella podía no apreciar la lucha, pero era obvio que ella no tenía intención de dejar que los bastardos ataquen su hogar y hagan daño a sus seres queridos.
Además ella esperaba con ansia vengarse de un cierto grupo de ninjas de Kumo que querían caviar a su hermana pequeña por un grupo de usuarios de linaje. Eso en su mirada estaba a punto de ser castigado de la forma más cruel posible. Cuarteles de la séptima división. La séptima división estaba ahora siendo dividida entre aquellos que iban a combatir y aquellos que se quedarían en la isla para defenderla. Muy contrariamente a lo que alguien habría pensado, todas esas personas estaban tratando de decidir de forma pacífica quién iba y quién no. No por nada, sino porque lo sabía que estaban más enfocados en jutsus de ataque y alguno de defensa y complementario, mientras que otros eran al revés. Era obviamente claro quiénes iban a ser enviados y quiénes se quedarían. Pero esto era una prueba para sus soldados, y Jura quería ver cómo iban a actuar. Al lado de Jura estaba Guren, y era una persona a la que él podía llamar amigo, ya que ella junto con el resto del clan Uzumaki solo le había mostrado bondad desde el momento en que llegó y le habían dado un futuro. También le habían encargado la tarea más importante, proteger a las semillas del futuro. Jura fue tocado por la preocupación de su líder por su pueblo, ya que él sabía que Onoki solo se implicaba con los ninjas, ya que el resto caía en manos del daimyo de la tierra por ser sus súbditos. Eso había causado mucha pobreza en la clase baja de la sociedad de Tsuchi no Kuni. Pero al daimyo eso no le importaba, ya que él tenía más que suficiente y no todos lo pasaban tan mal, así que en sí no era una gran pérdida. Esto para Jura era inaceptable, y aunque de mala gana él sabía que lo que Naruto quería hacer era lo mejor para la tierra, ya que no podía continuar por el camino que llevaba o se convertiría en un lugar de muerte. Su fiel compañera, por así llamarla, ya que era la única que podía hacerle frente, y claro, eso era obvio, ya que ella era una de las esposas de Tsukage. Guren era la que dirigiría a los miembros de esta unidad que iban a realizar el asalto, y lo más terrorífico era que sería junto con Fu, y pese a no ser su pareja normalmente, ella sabía que con Fu de su lado la combinación entre ambas sería mortal, por no decir efectiva. Además, Guren tenía un gran motivo para hacer esto. Resultó que su clan fue masacrado por ninjas de Iwa porque estos no quisieron aliarse a la aldea. Orochimaru simplemente se aprovechó de la situación y sacó provecho, pero aún así hacía Guren plantearse cuánto daño harían a Tsuchi no Kuni, ya que no había que ser un genio para saber que de los tres conspiradores ellos serían los últimos en ser derrotados, y más teniendo en cuenta de que eran los que más espacio tenían y mejor defendida era su villa. Y pese a todo iban a caer, no porque fueran mejores, sino porque ellos luchaban por algo más que una simple cuestión de orgullo. Eso era algo que le gustaba a Guren, que podía decir que por fin luchaba por algo más que el orgullo o la vanidad de alguien. Ella luchaba por el hombre que amaba, por sus hermanas que le habían dado una nueva oportunidad en la vida, y por supuesto por Yukimaru. Pensar en Yukimaru la hacía preocuparse, ya que ella temía que le ocurriera algo, ya que al segundo al mando de la quinta división todavía le hacía falta mucha experiencia antes de que ella dejara de preocuparse. Además, daba igual cuánta fuerza tuviera detrás de él, ella siempre lo vería como el pequeño enano que cambió su vida para siempre. Cuarteles de la octava división. En la octava división todo el mundo, desde los veteranos que quisieron quedarse y no irse a otra división para ampliar sus horizontes, y los novatos que habían llegado desde otra división o desde la academia, estaban observando impactados el combate que tenía lugar abajo en el suelo de la arena. Ya que dos de las kunoichis más fuertes conocidas estaban en medio de un brutal larguero para soplar el vapor antes de ir a asuntos serios. Mikoto y Ameyuri estaban moviéndose a velocidades inauditas gracias a sus músculos mejorados a base de chakra rayo. Mientras que Ameyuri usaba las ondas eléctricas para seguir a su rival, Mikoto tenía su Sharingan totalmente activo, viendo su estela y lo rápida que se movía. Tenía que admitir que luchar a Ameyuri siempre era una delicia, ya que era de las pocas que la obligaban a usar sus kodachis para combatir. Pero claro, también es cierto que ella no había tratado de usar un jutsu que abarque toda la zona, ya que, si lo hubiera hecho, el combate ya habría terminado dado su gran arsenal. El caso era que Ameyuri estaba saltando y corriendo como una posesa después de escuchar dos grandes noticias. Por un lado iban a ir a Nanokuni, por un lado para actuar como fuerza disuasoria para Iwagakure en caso de tratar de invadir el país.
Por otro, ellos también tenían la orden de eliminar el máximo número de fuerzas fronterizas en caso de que haya combate para obligar a Onoki a cometer ciertos errores. Y la mejor parte de todo es que ella iba a estar con su amiga Mikoto todo ese tiempo. Pero ahora ambas estaban en pleno combate, disfrutando de el esfuerzo que sus músculos hacían para tratar de imponerse una sobre la otra. Con su Sharingan, Mikoto estaba contrastando todos sus movimientos, y a la vez golpeándola, aunque no lo suficiente como para hacerla perder el combate. Así que para decidir el combate de una vez, Mikoto hizo algo muy simple. Cargó su puño de electricidad y golpeó el suelo, provocando una onda que hizo que todo el suelo se agrietara, haciendo que Ameyuri perdiera el equilibrio, y por tanto le diera a Mikoto tiempo de sorprenderla y golpearla abajo. Yo gano. Cuarteles de la 9ª División. Kurama y Pakura estaban teniendo una tranquila reunión acerca de lo que tenían que hacer, y quedó bien claro que debían dividir el total de las fuerzas veteranas que tenían en la división. Una bajo el mando de Pakura y la otra bajo el mando de Kurama. Pakura sería enviada a Manokuni junto con la 8ª división, por lo que serían menos las intenciones de Onoki de lanzar un ataque a ese país sin contar con el apoyo de al menos uno de sus Jinchurikis, y eso sería porque confiaría extremadamente en que el Jinchuriki sería imposible de controlar con el Sharingan de Mikoto. Sin embargo, Kurama sería la fuerza que apoyaría en el asalto a Kaminari cuando llegase el momento. Ambas mujeres también estaban discutiendo acerca de Suna, ya que era más que probable que Suna se quejase de que tenían a Pakura con ellos y por tanto habían secuestrado a un ciudadano de su país. Aunque conociendo a Naruto, ambas sabían que él ya tendría algo pensado para toda esa gente. Por lo que lo más importante en ese momento era relajarse, ya que ya tenían todo el trabajo hecho. Verdaderamente amaban los Kage Bunshin. Cuarteles de la 10ª División. Tanto Tayuya como Oboro estaban cacareándose como mujeres malvadas solo de pensar en todas las trampas que iban a poner y cuánto daño iban a causar. No es que Oboro fuera cruel, pero que un imbécil mastodonte piense que te pude utilizar para cría de ganado como el Raikage quería era algo como un insulto para ella, sobre todo con su gran orgullo, y que no quería que nadie más la tocase a excepción de su marido. Y Tayuya se reía al pensar en hacerle daño a los de Iwa por haberle hecho la vida imposible cuando era una niña y aniquilar su clan. Así que en resumidas cuentas, estas dos iban a soltar el infierno sobre esas personas. Bien, señoras y señores, espero con ansia vuestras críticas y opiniones. El siguiente capítulo tendrá varias cosas muy esperadas por los presentes, así que sed pacientes, señoras y señores. Aquí me despido. Fin del 4º capítulo. Bien, señoras y señores. Bueno, gente, gracias por quedarse escuchando este fanfic. Ya saben, si quieren hacerle saber al autor que les gustó el fanfic, pueden ir al link de la descripción y darle su apoyo. Sin nada más que decir, me despido.